Mudé a este vecindario suburbano hace unos meses. Después de perder mi trabajo en la ciudad, pensé que este lugar sería un buen cambio para mí y mi hijo de 8 años. Al principio, todo se veía tranquilo y acogedor, pero pronto comencé a notar cosas extrañas. En mi primera semana, estaba en la sala, organizando algunas cajas. Era tarde, ya pasadas las 10 de la noche. De repente, escuché risas de niños. Eran risas que venían del jardín vecino, algo que me pareció raro. Miré por la ventana, pero solo vi sombras que rápidamente se desvanecieron. Pensé que podría ser mi imaginación, pero esa experiencia me dejó inquieto. Con el tiempo, noté que mi hijo pasaba más tiempo afuera. Al principio creí que era normal, quería hacer amigos. Sin embargo, había algo extraño en esos niños que lo rodeaban. Nunca podía ver sus rostros claramente, solo eran como figuras vagas. A menudo los escuchaba murmurar sobre juegos oscuros. Esas palabras me erizaban la piel, pero no le dije nada a mi hijo. Una tarde decidí salir y hablar con él. Lo encontré en el parque, rodeado de esos niños. Me acerqué y cuando ellos me vieron, empezaron a desvanecerse como humo. Me quedé helado, no sabía qué pensar. ¿Estás bien?, le pregunté a mi hijo, quien me respondió que todo estaba bien, pero su mirada decía lo contrario, como si estuviera perdido en otro mundo. Las cosas no mejoraron. Cada noche escuchaba risas que se mezclaban con susurros. Parecían más aterradores cada vez. No podía explicarlo, me sentía mal. Pensaba que este vecindario tenía secretos oscuros. Una noche escuché esa voz que decía, ¿por qué no te unes a nosotros? Miré por la ventana, pero no vi a nadie, solo el viento que movía las hojas. Empecé a preocuparme por mi hijo. Cada vez más él se veía distante. Una noche decidí hablar con él. ¿Quiénes son esos niños?, le pregunté. Él no respondió y solo miró hacia la ventana, como si pudiera verlos. Me sentí impotente. No sabía si eran imaginaciones suyas o si había algo más. A la siguiente semana, mientras me preparaba para dormir, escuché una risa. Me heló la sangre. Miré por la ventana y vi las sombras de esos niños en el jardín. Todos estaban ahí, mirándome. Era como si supieran que los había estado observando. Me estremecí. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué querían de nosotros? Entonces una de esas sombras se acercó al vidrio y dijo, ¿por qué no estás con nosotros? Mi corazón latía con fuerza. No podía creerlo. Me di la vuelta y miré, pero parecía que todo había desaparecido. Solo el silencio me rodeaba. Sentí una angustia profunda. Ahora, cada noche es igual. Esa pregunta resuena en mi mente. ¿Por qué no estás con nosotros? No tengo respuestas, solo un aire inquietante que no puedo sacudir. Algo en este vecindario no está bien, y lo peor es que mi hijo parece estar atrapado en ello. Capítulo 2. La mañana siguiente, traté de actuar con normalidad. Preparé el desayuno mientras mi hijo aún dormía. Sin embargo, la inquietud me envolvía. Las risas de esa noche seguían resonando en mi mente y no podía concentrarme. Finalmente despertó, con una gran sonrisa en su rostro, como si nada hubiera pasado. Mi alivio fue breve, pues la imagen de las sombras seguía ahí, latente. Después de llevar a mi hijo a la escuela, decidí visitar a la vecina de al lado. Era una mujer mayor, amable, y pensé que podría tener alguna información. Encontré su casa desordenada, con jardín descuidado. Cuando le pregunté sobre los niños del barrio, su expresión cambió. «Esos niños no son como los demás», dijo, como si me advirtiera. Me habló de historias antiguas sobre un grupo de niños que una vez desaparecieron en esta área. Sus ojos se llenaron de tristeza. Era como si estuviera reviviendo un profundo dolor. «Nunca vuelven, ni los adultos que intentan ayudar», murmuró. Mis manos se pusieron sudorosas al escucharla. Decidí cambiar de tema y preguntarle sobre la historia del vecindario, pero ella me evitó. «Es mejor no hablar de eso. A veces es mejor no saber», agregó antes de darme una sonrisa nerviosa y entrar en su casa. Volviendo a casa, me sentí más inquieto que nunca. Necesitaba saber más, pero temía lo que podría descubrir. Entre la preocupación y el miedo, decidí buscar en internet. Existen muchas historias sobre localidades donde lo sobrenatural se mezcla con la vida diaria.
pero al buscar el nombre de mi vecindario, todo lo que encontré fueron comentarios vagos sobre niños desaparecidos, nada específico. Esa información no me dio ningún consuelo. Esa noche, mientras mi hijo dormía, me senté en la sala. Las risas empezaron a resonar nuevamente y esta vez sentí una presión en el aire. Me levanté para mirar por la ventana y ahí estaban, las sombras rodeando mi jardín. Sus rostros no eran visibles, pero podía sentir sus miradas. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué querían de mí? La voz de la noche volvió a resonar. ¿Por qué no estás con nosotros? Esta vez no pude soportar más. Agarré la linterna y salí al jardín. La luz iluminó la oscuridad, pero no vi nada. Solo sombras que parecían reírse en su mundo. Regresé a casa y cuando entré, encontré a mi hijo de pie en la puerta de su habitación. Sus ojos estaban vacíos y solo me miraba. Me acerqué y le pregunté qué hacía allí. Estaba esperando, dijo, en un tono que no sonaba como el suyo. Mi corazón se detuvo. Esa no era la voz de mi hijo. Era algo diferente, algo que me heló la sangre. Ellos quieren que vengan, continuó, casi en un susurro. Dije su nombre con firmeza, pero no hubo respuesta. Su rostro seguía inexpresivo. Su mirada se desvió hacia el jardín, donde las sombras parecían cobrar vida. La urgencia del momento me mareaba. Pensé rápidamente, ¿cómo podía rescatarlo? Intenté tomar su mano, pero me apartó, y se quedó ahí, inmóvil. Mi corazón latía con fuerza, y todo se oscureció por un instante, como si el tiempo se detuviera. Entonces, de repente, mis ojos se abrieron. Frente a mí estaba una sombra mezclándose con la luz de la linterna. Todo se volvió borroso, y entonces comprendí. Había algo más oscuro esperándonos. El terror se apoderó de mí. Necesitaba actuar, y ahora... Capítulo 3. La sombra frente a mí parecía moverse, aunque no había viento. Era como si estuviera pulsando, esperando. Apenas podía pensar. Abrí la puerta y un frío helado me golpeó el rostro. ¿Qué era lo que quería? Las risas de los niños seguían resonando en mi cabeza, ahora mezcladas con una especie de melodía lejana, casi dulce. «Ven conmigo», insistió mi hijo con una voz profunda y extraña que reverberaba en el aire. Mi instinto me decía que debía salir corriendo, pero había algo en su mirada que me mantenía en su lugar. ¿Era mi hijo, verdad? ¿Ese pequeño ser que había criado con amor? Sin embargo, esta figura ante mí no era él. «No, tú no eres él», grité, justo cuando una figura con una forma más definida apareció entre las sombras. Era un niño, pero su cara era indescriptible, como si la oscuridad lo había moldeado. El rostro del otro lado, pensé. ¿Acaso él también había sido uno de ellos? «Ellos te esperan», dijo el niño. Su voz era suave, pero cargada de algo que me hacía sentir frío por dentro. Intenté recordar lo que la vecina me contó. «Nunca vuelven», resonaba en mi mente. Luchando contra el miedo, me lancé hacia mi hijo y lo abracé con fuerza. «Vámonos, no quiero que estés aquí», le imploré. Quería refugiarme en la seguridad de mi hogar, donde las sombras no podían alcanzar. Justo en ese momento, otra sombra emergió del jardín, acercándose al niño, que parecía representaba una conexión o un vínculo con el otro lado. «Ya es tarde», susurró la nueva sombra. «Cuando la oscuridad se apodera, no hay vuelta atrás». Las palabras reverberaron en el aire como ecos. Observé cómo la expresión de mi hijo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por aquella mirada vacía que me aterraba. Sin pensarlo, di un paso hacia atrás, pero el niño entre las sombras se movió con rapidez. «No puedes escapar», dijo. Empecé a correr, arrastrando a mi hijo detrás de mí. Corrí hacia la parte trasera de la casa. Lo que alguna vez había sido mi refugio, ahora solo parecía una trampa.
Las sombras se acercaban, alzándose como serpientes preparadas para atraparme. «Ellos quieren jugar», decía la voz que provenía de mi hijo. «Siempre han querido jugar». Las risas se convirtieron en gritos, llenando el aire con una intensidad que me voló la mente. Tropecé, cayendo al suelo, pero me mantuve firme, tratando de mantener mi calma. Miré a mi hijo, y lo que vi me heló la sangre. Su cara se estaba desvaneciendo lentamente, como si las sombras estuvieran reclamando parte de él. «¡No!», grité, corriendo hacia él, pero algo invisible me detuvo. Estaba atrapado en un halo oscuro. El niño de las sombras extendió su mano, y de repente recordé las historias de los niños desaparecidos. Mi mente giró rápidamente. ¿Podría ser que él era uno de ellos? La desesperación me invadió. No podía dejar que esto pasara. «¡No te llevarán!», grité, tratando de alcanzar a mi hijo. Fue entonces cuando vi una luz tenue que provenía del interior de la casa. Era como si respondiera a mi llamado. Pero, ¿cómo podría llegar a ella sin soltar a mi hijo? En ese momento de confusión y terror, supe que tenía que decidir. La luz podría ser nuestra salvación, o tal vez la última oportunidad para entender lo que estaba sucediendo. Tenía que actuar, y rápido. No podía dejar que las sombras ganaran. La vida de mi hijo dependía de eso. ¿Podría salvarlo antes de que todo se volviera parte de aquello que acechaba en la noche? Y así, con todo el miedo apretado en mi pecho, hice mi elección. Capítulo 4. Me lancé hacia la luz, sin soltar la mano de mi hijo, aunque las sombras seguían temblando a nuestro alrededor. La luz parecía llamarme urgentemente, como si supiera que era nuestra única esperanza. Las risas y los gritos se entrelazaban, formando un sonido ensordecedor que intentaba aturdirme. No podía dejar que eso me detuviera. «¡Rápido!», grité al niño que todavía se parecía a mi hijo. «¡Sigue mi voz!». Sentía que el tiempo se deslizaba entre mis dedos mientras corríamos hacia la puerta trasera. Pero antes de que llegáramos, una sombra salió disparada hacia nosotros, cortando el camino. «No hay escapatoria», susurró una voz que hacía eco en mis pensamientos. La sombra parecía crecer, como un monstruo alimentándose de mi miedo. Sentí un tirón en mi pecho, una lucha interna entre querer proteger a mi hijo y la urgencia de escapar. Mi resolución empezaba a flaquear. «¡Déjalos en paz!», grité, aunque no sabía si se me escucharía. Mi voz resonó en el aire denso, pero no tenía idea de si había logrado algo. La sombra se detuvo un instante, como sorprendida por mi desafío. Aproveché la pausa. «¡Vamos!», arrastré a mi hijo, sintiendo que las sombras intentaban aferrarse a nosotros. Había algo en el aire, una especie de electricidad que me dio coraje. Cada paso hacia la luz se volvió más difícil, como si fuera un campo de resistencia. Pero no podía rendirme. Finalmente, llegamos a la luz que fluía desde la puerta. La sensación de calidez me envolvió. Justo al cruzar el umbral, sentí un tirón. Era como si una fuerza tirara de mi hijo. «¡No!», grité, aferrándome a su mano con más fuerza. Una sombra se deslizó hacia él desde la profundidad de la noche. «Él pertenece a nosotros», se burló. Los ojos resplandecían con un brillo inhumano. Aquel grito helado me atravesó, y entonces, en un acto de pura desesperación, lo solté. Mi hijo cayó hacia atrás por un instante, pero no lo dejé ir del todo. En un impulso, hice una jugada arriesgada. Me lancé hacia adelante, arrastrándolo conmigo a la luz. La sombra se abalanzó, pero el destello de luz fría nos envolvió en un instante. El aire estalló con un ruido explosivo. Las sombras retrocedieron, gritando en un alarido desesperado, pero la luz fue más fuerte. En un instante, todo se detuvo. Simplemente quedamos allí, entre la luz y la sombra, nuestras respiraciones entrelazadas. Pero no se sentía como una victoria. A mi lado, la expresión de mi hijo seguía siendo insostenible, como si estuviera a medio camino entre dos mundos. «¿Papá?»,
Su voz sonó suave pero vacía. Mis manos temblaban mientras miraba su pequeño rostro, que aún se desvanecía poco a poco. De repente, un frío helado recorrió el espacio, la puerta de la casa crujió. Sin emitir un sonido, se estaba abriendo lentamente. No había nadie allí. La luz apenas iluminaba el oscuro interior, enmarcado por objetos familiares que solo parecían sombras en la penumbra. La inquietud se apoderó de mí. ¿Deberíamos entrar? ¿Podía haber alguna respuesta dentro? Detrás de mí, escuché murmullos, una melodía siniestra que parecía emanar de la misma oscuridad. Jalé a mi hijo hacia mí, sintiendo la urgencia de descubrir lo que había en la casa, pero estaba consciente de que entrar podría significar correr un peligro mayor. «Está bien, estoy contigo», le dije, cubriendo con mis brazos su pequeño cuerpo. Pero lo que sabía era que cada decisión que tomara podría llevarnos más cerca del abismo. La luz estaba empezando a desvanecerse. Al menos, mientras durara, teníamos una oportunidad. Justo entonces escuché un susurro. «Vuelve». La voz que venía de la oscuridad sonó familiar. Sería mi esposa. «Vuelve a casa». Pero en mi interior sabía que no todo era lo que parecía. ¿Podía confiar en esa voz? Así que tomé una decisión en ese momento, justo antes de que la sombra volviera a moverse hacia nosotros. Una elección que podría sellar nuestro destino. Capítulo 5. Caminamos hacia la puerta, mis manos aún temblando alrededor de la pequeña figura de mi hijo. El aire estaba lleno de murmullos que parecían rodearnos, formando un eco en mi mente que se mezclaba con el recuerdo de su risa. Pero esa risa solo existía en la sombra de lo que había sido. «¿Papá?». Su voz sonó nuevamente, pero era más tenue, como un susurro lejano. El vacío en su mirada comenzó a consumirlo. La luz seguía brillando brillante a nuestro alrededor, pero la oscuridad no se iba, como si un hilo tirante mantenía a las sombras bien aferradas a nosotros. «Vamos hacia adentro», le dije, con un nudo en el estómago. No podía abandonar esa luz. Aún así, el miedo crecía como una planta voraz en la parte más oscura de mi interior. Al entrar, la casa parecía diferente. Los muebles eran sombras de lo que recordaba y el silencio era abrumador. La familiaridad de cada rincón se retorcía. Mis pasos reverberaban y un escalofrío recorrió mi espalda cuando los murmullos se hicieron más claros. Eran como voces ahogadas que pedían ayuda. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban aquí? Entramos a la sala, iluminada apenas por la luz del exterior. Todo se sentía desincronizado, como si el tiempo flotara sin rumbo. Miré a mi hijo. Su mano seguía aferrada a la mía, pero la piel de mi pequeño se sentía fría. Era como tomar la mano de un espejismo. «¿Mamá?», preguntó, girando la cabeza hacia lo que era solo una sombra en la esquina. Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía que no podía ser ella. ¿O sí? «Es solo un eco, cariño. Mantente cerca de mí», supliqué, llevándolo hacia el comedor. En un instante, sintonicé con algo más. A través de la luz tenue, algún objeto brillaba en la mesa. Me acerqué, y al hacerlo, escuché el chisporroteo de la luz y las sombras que susurraban entre sí. Era una pequeña caja, cubierta de polvo, con un diseño en su superficie. Sin pensarlo dos veces, la abrí. Un brillo fugaz salió disparado, iluminando toda la habitación. Dentro había juguetes, pero no eran juguetes normales. Eran aquellos que había olvidado, que se habían perdido con el tiempo. Su primer cochecito, un muñeco de trapo desgastado, incluso un libro de cuentos deshojado. Las lágrimas llenaron mis ojos. «Mira», le dije a mi hijo. Pero no podía atender mis palabras. La mirada vacía continuaba estampada en su rostro, y el frío a su alrededor crecía. «¡Déjenos ir!», grité hacia la sombra oscura en el rincón, escuchando la risa sádica que brotaba de la oscuridad. «Eres tú quien no quiere irse», contestó la voz. Era profunda y oscura, llenando el espacio con un peso que me hizo sentir minúsculo.
hiciste tu elección. Desesperado, volví a mirar la caja. Colocando la mano sobre el contenido, noté que vibraba, como si sintiera la energía de mis recuerdos. «Hijo, toca esto», fue lo último que dije antes de un grito desgarrador estallara desde la oscuridad. De atrás, las sombras se precipitaban hacia nosotros, casi danzando. «No puedes huir de lo que has perdido», susurró la voz, el eco retumbando en cada rincón de mi ser. No tenía tiempo. La decisión se presentaba ante mí: aceptar lo que había ocurrido o luchar por recuperar a mi hijo. Sin opción, cerré la caja a toda prisa y sostuve la mano de mi hijo con fuerza. «No, nosotros somos más fuertes, salgamos de aquí». La resistencia se intensificó. Yo estaba en una lucha interna, un tira y afloje entre lo que quería y lo que podía alcanzar. Fue entonces cuando todo a nuestro alrededor se oscureció de golpe. La luz se desvaneció y supe que había llegado el momento más crítico de nuestro destino. Capítulo 6. La oscuridad engulló todo, como un manto pesado que aplastaba mis esperanzas. Sentí que el tiempo se detenía. La mano de mi hijo, fría y temblorosa, seguía en la mía, pero no podía ver más allá de la negrura que nos rodeaba. Solo el eco de esa risa, con un matiz burlón, retumbaba en mi cabeza. «¡Quiero salir!», grité con todas mis fuerzas, la voz resonando en ese vacío sin fin. Pero no obtuve respuesta, solo el silencio inquietante, como si la oscuridad se regodeara en nuestro miedo. Sentí el sudor resbalar por mi frente y la vehemencia de los murmullos inundar el espacio. Entonces, como si el vacío le hubiese dado forma, una luz tenue comenzó a surgir en el horizonte, titilando con temores ansiosos. La figura de mi hijo comenzó a desaparecer ligeramente en la distancia. Mi corazón se me encogió en el pecho. «¡Espera!», soltó un grito, pero su tono se sentía distante, casi como si su voz viniera de otro lugar. Corrí hacia él, luchando contra la resistencia del aire denso que parecía retenerme. La luz creció alrededor de él, formando un halo difuso, y lo pude ver claramente por un instante. Su rostro, normalmente lleno de vida, era ahora una máscara de desasosiego. «¿Qué pasa, papá?», preguntó. Su voz, un eco entre los ecos. Los ojos de mi hijo, antes llenos de curiosidad, estaban ahora llenos de algo más, una especie de confusión que me hizo dudar. «No te alejes de mí, por favor». Alcancé su mano mientras la oscuridad se seguía apoderando de mi alrededor. Tal vez esta era mi oportunidad, no solo por mi hijo, sino por mí mismo. La sombra en el rincón pareció moverse más cerca. Con una firmeza renovada, grité: «No puedes robarnos más, esta es nuestra vida». Las sombras dieron un paso atrás en lo que parecía una respuesta al desafío, pero presentía que solo estaban jugando conmigo. Enfrentando los temores, me dirigí hacia la luz, aquel pequeño punto brillante que prometía esperanza. Cuando lo toqué, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, un zumbido que hizo que mis dientes se castañetearan. Era como si cada recuerdo, cada risa y cada abrazo compartido de mi hijo se concentraran en ese rayo de luz. «Hijo, ven aquí», le grité, tratando de que su mirada se fijara en mí. «Confía en mí, salta». Finalmente, la mirada de mi hijo se centró en mí, vacilante pero decidida, como si hubiera despertado de un profundo sueño. Comenzó a avanzar, aunque lentamente, hacia el brillo. En ese instante, lo comprendí todo. No era solo una lucha por salir de la oscuridad, sino también para recordar lo que habíamos perdido. «Fuerza, recuerda, por favor, recuerda lo que eres», me encontré gritando mientras mentalmente luchaba contra las sombras pulsantes que parecían querer atraparlo. Un sonido atronador resonó detrás de nosotros y las sombras comenzaron a reagruparse, formando figuras amenazantes. La luz titiló nuevamente. En mi corazón algo se rompía y comprendí que la elección sería mía. ¿Podía aceptar la pérdida o podría recuperar a mi hijo? La decisión de abandonarlo a esa oscuridad me aterraba más. Con un último aliento, corrí hacia él, preparándome para saltar hacia la luz, sin importar cuán aterradora fuera. La oscuridad.
Pero cuando estaba a punto de cruzar el umbral del brillo, algo frío y duro me detuvo. Algo me susurró que tal vez era demasiado tarde. Capítulo 7. La oscuridad a mi alrededor se oscureció aún más, engullendo la luz que había creído que podría salvarnos. El frío en mi pecho aumentó al darme cuenta de que estaba atrapado en una lucha sin cuartel. Esa voz susurrante me envolvía, llenándome de dudas. ¿Era yo el que realmente podía salvarlo o solo estaba jugando con la desesperación? «Papá, estoy aquí». La voz de mi hijo resonó, y aunque llena de miedo, también había una chispa de determinación. Podía verlo luchar contra sus propios demonios, una batalla interna que reflejaba la mía. Sin pensar, di un paso más hacia adelante. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, intentando cerrarse como serpientes. Sentí que las garras invisibles de la oscuridad intentaban dislocar mi mente y apoderarse de mi voluntad. Respiré hondo y grité: «No te llevarás a mi hijo». La luz titiló nuevamente, iluminando el rostro de mi hijo un instante más. Pero en ese breve resplandor vi algo que me heló la sangre. Detrás de él se perfilaba una figura alargada, una sombra con contornos nítidos y ojos resplandecientes como brasas. La entidad se movía lentamente, burlándose de mi terror. «Mamá dijo que no lo hicieras», exclamó mi hijo, sus ojos llenos de angustia. Sentí como un puño de acero presionaba mi pecho. ¿Qué había dicho su madre antes de desaparecer? ¿Acaso había advertido sobre esta oscuridad, sobre esta sombra? El eco de su voz resonó en mis recuerdos, coloreando el pálido presente con sus advertencias. Pero no había tiempo para la reconsideración. El miedo cegaba mis pensamientos. Sabía que si no fracasaba en ese momento, podría perderlo para siempre. «Sigue adelante, hijo, no dejes que esa cosa te atrape», grité, empujando con cada palabra la fuerza que tenía dentro para atravesar la oscuridad. Di un paso más, luego otro. Las sombras comenzaban a ceder, pero no lo suficiente. Pero a medida que me acercaba, la luz se desvanecía. Era un truco, una burla cruel de la oscuridad. «¿No ves que esto es un juego? Ella nunca vendrá», susurró esa voz fría. Las palabras se deslizaron en mi mente, instalando una desesperanza que nunca había conocido. Me detuve en seco. La figura detrás de mi hijo se movió un paso adelante. Los ojos resplandecían con una intensidad que me hizo retroceder. Un escalofrío recorrió mi espalda, llevándose con él cualquier duda que pudiera haber tenido. «Déjame en paz, no quiero jugar», grité, deseando que mis palabras tuviesen algún poder. La sombra pareció vacilar, como si por un breve momento hubiera sentido el impacto de mi desafío. «¿Y si no tienes más opciones?», dijo la sombra, su voz inconfundible como un viento helado que cortaba la piel. «¿Y si la luz es solo una ilusión?». No, debía creer. Miré a mi hijo, sus ojos ardían con el fuego de su juventud, mezclando la inocencia con una desazón que no podía soportar. Demasiado estaba en juego. Me lanzaría a esa luz, incluso si me despojaba de todo. La decisión estaba clara, no dejaría que la sombra ganara. «La luz siempre existe, solo debes querer alcanzarla», proclamé, cerrando los ojos ante la certeza que me brillaba en el alma. Con un impulso final, di un salto hacia adelante, sintiendo el ardor creciente del calor en mi pecho. Entonces, todo se volvió blanco, y en la claridad, la voz de mi hijo se unió a mi canto de esperanza. Pero en el fondo de mi mente, una pregunta persistía. ¿Qué sucederá si la luz no es realmente lo que parece? Capítulo 8. La luz me envolvió, caliente y reconfortante. Abrí los ojos y en un instante comprendí que estaba de pie, firme en el centro de un vasto lugar iluminado. Pero no era como había imaginado. Era más bien un campo etéreo, un espacio donde el tiempo y el espacio parecían disolverse. Podía ver a mi hijo al otro lado. Sus ojos siguen brillando, pero ahora con confusión más que con determinación. «¡Papá!», gritó.
su voz resonando en el aire como un eco. ¿Dónde estamos? Estamos juntos, hijo. Eso es lo que importa, respondí, intentando proyectar confianza, aunque la sensación de desasosiego continuaba palpitando en mi interior. Miré alrededor tratando de entender este nuevo lugar, pero una inquietante quietud me envolvía. Sentía que íbamos a ser observados. Entonces, una risa suave y burlona resonó en el aire, y de la oscuridad emergió la figura alargada. La sombra se erguía con un aire triunfal. ¿Creías que escaparías tan fácilmente?, dijo, con una voz que reverberaba con ecos distorsionados. Sus ojos, aún resplandecientes como brasas, nos hacían sentir pequeños y vulnerables. «No somos tuyos, no puedes hacernos daño», repliqué, aunque mi voz temblaba. En mi interior, un miedo abrumador comenzaba a erigirse nuevamente, pero no podía dejar que eso me controlara. No con mi hijo aquí. ¿Hacer daño? Oh, no, simplemente deseo que jueguen, sonrió la sombra, gesticulando como si estuviera invitándonos a un espectáculo macabro. Mi hijo retrocedió, su valentía manifestándose en una ligera temblorosa. «¿Qué tipo de juego?», preguntó, su voz temblando. «Un juego de decisiones», dijo la sombra, acercándose. «Pueden elegir quedarse aquí y ser parte de este lugar, o pueden regresar, aún en la oscuridad. La elección siempre ha estado en sus manos». Mi corazón se aceleró. «¿De qué estás hablando? No vamos a quedarnos aquí, solo queremos irnos», grité, el miedo y la desesperación colisionando en mi pecho. «Pero, ¿vale la pena regresar a un mundo donde te sientes perdido y solo? Aquí son libres, aquí nunca estarán solos», replicó, como si cada palabra pudiera tocar un rincón de mis peores temores. Miré a mi hijo, quien ahora parecía sopesar las palabras siniestras de la sombra. «Papá, no quiero perderte», dijo, su voz un susurro casi inaudible. Mi mente se llenó de recuerdos de su sonrisa, de momentos sencillos juntos y del vacío que dejaría en su vida si sucumbía ante esa tentación. «No permitiré que engañe a mi niño», afirmé. Pero, aún así, sentí que la sombra había materializado una semilla de duda en mi mente. «Este lugar podría ser todo lo que jamás has querido. Solo tienes que dar un paso adelante». En ese momento, la luz en el campo pareció vacilar, como si el universo mismo estuviera en equilibrio. «¿Qué pasará si el mundo exterior es más peligroso de lo que crees?», preguntó la sombra, inclinándose hacia nosotros, su aliento frío acariciando mi piel. «Todo será diferente si estás aquí», susurró. «Un paso es todo lo que necesitan. Un paso hacia la libertad». Entonces, el campo estalló en luces brillantes, llenándolo todo de colores deslumbrantes. «¡No!», grité, sintiendo que la tentación se convertía en una presión implacable. Pero el eco de su risa y la luz tentadora comenzaron a girar todo a nuestro alrededor. Miré a mi hijo y en sus ojos vi el reflejo de mis miedos y deseos. Sabía que cada decisión lo impactaría. Tenía que actuar, pero la pregunta persistente volaba en mi mente. ¿Podría realmente confiar en la luz de este lugar? La sombra sonrió, esperando. «La decisión es suya. Elijan sabiamente». Capítulo 9. «¿Y si todo es un truco?», le pregunté a mi hijo, tratando de aferrarme a la razón en medio del caos iluminado. Los colores giraban lentamente a nuestro alrededor, formando espirales como un baile hipnótico. Sentía que este lugar intentaba atraerlo, pero no podía dejar que se alejara de mí. «Pero, papá, a veces el mundo real es muy doloroso», contestó, con un tono que apenas podía sostener. Su mirada se llenó de tristeza y me rompió en 1000 pedazos.
Sabía que la vida había sido dura para él, como había sido para mí, pero este lugar no era la respuesta. La sombra se acercó un poco más, sus ojos brillando con un rayo de esperanza engañosa. Ah, la juventud. Cualquier penumbra puede parecer más brillante que la realidad. Este mundo es un refugio, una promesa de felicidad. Solo den un paso y nunca más sufrirán. ¿Una promesa de felicidad?, repetí, sacudiendo la cabeza. No puedes asegurarlo, solo estás jugando con nuestros temores. ¿Quién dice que este mundo no puede ser uno mejor?, propuso la sombra, su voz un suave hilo seductor. Todo lo que están buscando está aquí. Vean las maravillas que he preparado para ustedes. Con un movimiento de su mano, la luz se intensificó, mostrando imágenes de un lugar perfecto. Risas, juegos, una vida sin preocupaciones. Pero lo que veía era solo una ilusión. Me sentía atrapado entre el deseo de alivio y la necesidad de proteger a mi hijo. Si este lugar es tan perfecto, ¿por qué deberíamos elegirlo? ¿Por qué no se quedan aquí solos y me dejan ir?, le lancé, mi voz desbordando urgencia. La sombra se detuvo, sus ojos chispearon. Porque su amor los convierte en un juego más interesante. Juntos, su historia se vuelve más intrincada. Pero, ¿acaso no hay amor donde van? ¿No sería más fácil encontrarse en un lugar donde siempre estarán juntos? La palabra juntos resonó en mí, y aunque sabía que hacía todo lo posible para protegerlo, sentí la presión en mi pecho aumentar. No podía permitir que se sintiera tentado. Escúchame, hijo, le dije, acercándome lo más posible a él. No podemos quedarnos aquí. Este no es un hogar, es una trampa. A veces el dolor es parte de la vida, pero no podemos evadirlo. Tenemos que enfrentarlo. Lo vi morderse el labio, sus ojos se movieron entre la sombra y yo. Estaba peleando su propia batalla interna, y sabía que debía ayudarlo a encontrar su manera de enfrentarla. No hay felicidad sin dificultades, le dije con firmeza. Siempre hay esperanza, incluso en el exterior. Las luces que nos rodeaban comenzaron a parpadear, como si la sombra estuviera perdiendo su control sobre este espacio. «No pueden simplemente abandonar esta oferta», gritó, intentando causar miedo. «No pueden dejar atrás todo lo que podrían ser. Lo que podríamos ser no vale el precio de nuestra libertad», respondí, sintiendo que la intensidad de la luz aumentaba, como si las decisiones se estuvieran entrelazando en un punto crítico. El campo brilló, y entonces sentí el suelo temblar bajo nuestros pies. Era como si las dimensiones se retorcieran, reelaborando la realidad misma. «Ten cuidado, hijo», dije, buscando su mano. Fuertemente entrelazamos los dedos. «¿Estamos a salvo?», preguntó, mientras el temor regresaba a su mirada. «No lo sé, pero siempre estaré aquí contigo, luchando». La sombra chilló, y el campo se oscureció por un segundo, solo para relampaguear y luego destellarse con un blanco resplandeciente. Fue entonces cuando vi algo en el horizonte, un camino que parecía desvanecerse en la luz. Pero no era solo un camino, había figuras familiares, personas que amaba. «¿Papá?». La voz de mi hijo me trajo de vuelta. «¿Qué es eso?». «No lo sé, pero podemos encontrar la respuesta juntos», respondí, sintiendo que ese podría ser el camino hacia lo que realmente necesitábamos. Con el corazón acelerado, tomé un paso hacia adelante, aferrando su mano, mientras la sombra retumbaba en la distancia, enfurecida por nuestra decisión. ¿Qué nos depararía ese nuevo camino? No podía mirar atrás. Capítulo final. Salimos juntos hacia el camino que se desdibujaba, sin mirar atrás. Cada paso se sentía pesado, como si la sombra aún intentara atarnos a su mundo engañoso. Pero la figura que nos esperaba en la lejanía parecía familiar, llena de luz y amor. Mi corazón latía con esperanza mientras conducía a mi hijo hacia esa imagen. A medida que avanzábamos, las luces rodeándonos danzaban, girando con una intensidad que casi parecía provocar un vértigo. Mis pensamientos luchaban entre lo que dejábamos atrás y lo que nos esperaba, una mezcla de miedo y anhelo colmaba mi pecho.
Mirando a mi hijo, noté que su expresión comenzaba a cambiar. La dulzura de sus ojos se iluminó y por un instante vislumbré al niño que había sido, lleno de vida y risas. ¿Vamos a estar bien, papá?, me preguntó con voz temblorosa. Era una pregunta sencilla, pero en ese momento se sintió como el peso del mundo. Me esforcé por transmitirle toda la confianza que podía reunir. Sí, hijo, juntos podemos con esto, le respondí, aunque la inquietud me apretaba el pecho. La sombra nunca realmente se había ido, y la idea de que podría perseguirnos siempre acechó en la parte trasera de mi mente. Mientras seguíamos avanzando, más y más luz nos rodeaba, como si la esperanza misma nos guiara. De repente, la figura del otro lado se hizo más clara. Era ella, mi esposa. Su presencia irradiaba amor, pero también una tristeza profunda que pesaba en el aire. Miré a mi hijo, quien parecía paralizado, incapaz de avanzar. ¿Mamá?, preguntó, su voz casi un susurro, como si temía que la luz se desvaneciera en cualquier momento. «Vengan, chicos», dijo su voz cálida. Mi corazón se llenó de una mezcla de felicidad y angustia. Quería creer que todo estaba bien, pero en mi interior, esa mezcla era un recordatorio de la sombra que aún acechaba. «Si entras, jamás podrás salir», susurró una voz oscura, resonando a través del viento. La sombra había regresado. Su presencia ominosa se sentía como hielo en mis venas. «¿Puedes elegir quedarte aquí? Nunca volverás a sentir dolor», ofreció la sombra, su tono persuasivo y peligroso. «No, no podemos confiar en ti», grité, aferrando a mi hijo más cerca. «Estamos aquí por una razón, por amor. Lo que tenemos es más fuerte que tus mentiras». Una risa burlona resonó en el aire, mientras las sombras detrás de mí parecían moverse. La figura de mi esposa sonrió suavemente, pero había un matiz de preocupación en su mirada. «Siempre es su elección», dijo. «La vida no siempre es fácil, pero el amor le seguirá». Mi hijo se aferró a mi mano, y un nuevo brillo se encendió en sus ojos. «¿Podemos volver a casa, papá?». Su pregunta era un latido de desesperación y esperanza. Empecé a comprender que el hogar significaba más que un lugar. Era la conexión entre nosotros, donde la luz y el amor se entrelazaban. «Sí, hijo, a casa», respondí con fuerza. La figura familiar asintió. Miré el horizonte blanquecino que se extendía ante nosotros. Tal vez la verdadera luz no estaba fuera, sino en cómo elegimos enfrentar nuestras sombras, juntos. Aceleré mi paso, llevando a mi hijo a través del resplandor. Las sombras se arrastraban, intentando atraparnos, pero era como si el amor me diera alas. Sentí su fría influencia debilitándose, mientras la calidez del afecto nos rodeaba. No sé si la sombra fue realmente derrotada, o si aún acechaba en la distancia. Lo que sabía, en lo profundo de mi ser, era que si manteníamos a nuestro amor como nuestra guía, podríamos enfrentarlo todo. Con mi mano fuertemente sujeta a la de mi hijo, me adentré en la luz, sin mirar atrás. Y mientras la sombra retrocedía, una pregunta quedaba en el aire. ¿Cómo podrían enfrentar lo desconocido sin dejar de amarse? Al final, lo único seguro era que el viaje apenas comenzaba.